en esta su radio, la radio de la Madre, Radio María. Les saluda Iset María, estamos en vivo en este su programa A Jesús por María. Bueno, otra semana más, otra oportunidad que tenemos de poder estar pues nuevamente juntos y poder aprender sobre distintas áreas en las cuales nos vamos a acercar más y más a nuestro Señor Jesucristo a través de la perfecta, la Santísima Virgen María. Estamos en este mes importante donde celebramos la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesús y en unos instantes pues va a estar con nosotros el diácono Orlando Barros, pues porque aquí él es el que está siempre pendiente de que pues la enseñanza que se va a dar, bueno, se haga pues a través de lo que dice nuestra amada iglesia. Y bueno, estamos muy, pero que muy contentos de poder pues compartir otro programa y les exhortamos a dos cosas. Primero, a que pues, puedan compartir este programa y segundo, a que estén muy pendientes sobre las distintas preguntas o interrogantes que usted tenga a través pues de todo el programa y que pues pueda poner ahí mismo en Facebook Live alguna pues pregunta que usted tenga. Entonces bueno, pues muy contenta de poder pues estar aquí otro domingo y agradeciéndole pues porque ya nos hemos enterado, nos ha informado pues nuestro coordinador, el apreciadísimo Pepe Briceño, de que pues este programa se transmite también en varios hogares, en varios días de la semana, así que pues estamos pues muy contentos. Así que hoy vamos a estar hablando sin más de un hombre de bien, un hombre que nosotros debemos de imitar. Bueno, y eso a lo mejor le estoy adelantando temas de próximos programas. Pero bueno, en fin, todo lo importante es cómo nosotros pues, podemos imitar los pasos de ese gran hombre. Pero bueno, ese tema lo vamos a tener, si Dios y la Virgen lo permite, en algún otro domingo del mes de julio. Así que en lo que se prepara nuestro apreciadísimo diácono Orlando, ¿qué les parece si puedo conversar con ustedes acerca de un tema muy importante? Es un tema en el cual nosotros queremos que ustedes se hagan parte y es el libro de oro. El libro de oro es un recurso que nuestra radio utiliza, primero antes que todo garantizándole a usted la oración, que es la base de todo cristiano y de que oramos unos por los otros. Y segundo, también el libro de oro pues nos ayuda a nosotros con la contribución que usted hace a que, bueno, pues esto que se está haciendo y que usted está viendo, pues se pueda seguir dando, pues porque tiene pues un costo. Así que en los opúsculos que a lo mejor en su parroquia lo ha visto, esta tarde yo me encontraba junto con mi familia en la parroquia San León Magno, en la cual, bueno, pues el párroco es un gran amigo pues de la familia aquí de Radio María y estábamos allí y en uno de los estantes estaba, bueno, este opúsculo de Radio María, así que pues también usted puede buscar en sus parroquias, en los diferentes estantes para que pues pueda adquirir pues esta información. Entonces, la pregunta que nos hace este gran recurso que es este opúsculo donde tiene información es si nosotros nos gustaría ponerle una sonrisa en el rostro de María. Entonces, la exhortación que le da esta hija de Dios es que, bueno, escriba su nombre también hoy en el libro de oro y, bueno, para que podamos formar parte de una familia comprometida, ¿verdad?
Pensemos en nuestra iglesia doméstica, ¿verdad? Pensemos cómo nos apoyamos unos con los otros. Bueno, pues así también la familia de Radio María se ayuda desde la oración, que es el primer pilar. Yo creo que nosotros los cristianos, no sé, el primer pilar que nosotros debemos de tener pues es la oración. Y segundo, bueno, en este sentido, pues la misión de Radio María desde que comenzamos nosotros aquí, mi esposo y yo, es la misma todavía, que es ir por todo el mundo, anunciar el Evangelio a toda criatura, como nos lo dice el evangelista Marcos. Entonces, entendiendo bien lo que dice en ese capítulo 16, versículo 15, Radio María se encarga de eso. Por eso es que estamos aquí. Y nosotros somos simples instrumentos de Dios. Así que si usted desea más información, puede llamar durante la semana al 1-888-301-5798 y usted dice que usted quiere pertenecer al Libro de Oro y que usted es del área de Virginia y que usted quiere que se le pase pues la llamada para las personas pertinentes poder anotarse y que usted adquiera también pues toda la información. Así que bueno, nuevamente el Libro de Oro es una parte importantísima para que nosotros podamos seguir llevando y toda la programación de Radio María. Una de las cosas en las cuales también como laica, que para mí es muy importante, es que se transmiten las misas diariamente, que haya el Santo Rosario, que haya la coronilla de la Divina Misericordia. Entonces, esa es parte primordial de la programación que se da durante todos los días. Entonces, es el recurso humano, ¿verdad? Somos nosotros los que estamos aquí. Así que, bueno, realmente Dios ama al que da con alegría. Así que ese es otro pilar muy, pero muy, muy importante de lo que tiene que ver con nuestro seguir aquí en Radio María. Y bueno, pues estamos muy contentos de que podamos, pues hoy otro domingo, pues estar en la presencia de estar juntos como hermanos, ¿verdad? Y que ya habiendo salido de la Santa Misa, bueno, porque yo creo que en esta área, la última misa es a las 7 de la noche, yo creo que ya todos hemos salido de participar del santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y poder, bueno, sentarnos aquí juntos y detrás del micrófono poder conversar pues un poco de cómo nos podemos acercar más a los pies de Jesús. Y siempre es muy importante que dé pues un punto pues muy importante, vuelvo, y perdonen el repetir, ¿verdad? La redundancia, pues, pero para nosotros es, bueno, una inmensa alegría, hablando de la alegría, el poder tener pues a nuestro diácono Orlando Barros, y sobre todo esa alegría viene en conjunta con agradecimiento. Así que bueno, le damos la más cordial bienvenida, pues como todas las semanas, a nuestro apreciado Orlando Barros. Buenas noches, diácono. Buenas noches, Giselle Marie. Buenas noches a todos los oyentes, a todos los que nos siguen, todos los que nos ven. Gracias. Estamos en Facebook Live y estamos también en vivo a través de los canales de Radio María. Estamos transmitiendo a través de Houston. De tal manera que estamos en todo el país y estamos en muchas partes del mundo, ¿no? Especialmente en Latinoamérica, que nos sintonizan. Y que no importa la cultura donde, mire, vámonos a Estados Unidos, no importa en qué parte de Estados Unidos, que bastante grande que es, no importa en qué parte de Estados Unidos y cuál cultura. Mire, aquí tenemos a un diácono colombiano, orgullosamente colombiano, sí, señora, ahí está su servidora de Puerto Rico, y yo creo que así nos vamos uniendo todos los latinos, pero unidos en una misma fe. En una misma fe. Que ahí es lo que usted siempre nos trata de centrar. Que es la fe de la iglesia. Amén. Y como dice la liturgia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Sí, vamos a hablar de esta noche de el Mariano y el cuerpo místico. Mariano y el cuerpo místico. Nosotros, ¿por qué hablamos del Mariano y el cuerpo místico y no hablamos de el católico en general del cuerpo místico? Bueno, hay dos razones para eso. La primera es que no se concibe un católico que no sea mariano, en primer lugar. De alguna manera todos somos marianos. Y en segundo lugar, porque la Santísima Virgen María
ha estado ligada a la liturgia y ha estado inmiscuida en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, desde los mismos comienzos de la iglesia, de la misma fundación de la iglesia. Entonces nosotros que de alguna manera tenemos una devoción y un amor inmenso, inconmensurable por la Santísima Virgen María, igualmente debemos participar activamente en su cuerpo místico, que es la iglesia. Así es. Perdón, el cuerpo místico de Cristo, no el cuerpo místico de María. El cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Y vamos a tratar un tema muy importante que a muchos de los cristianos de alguna u otra manera nos ha preocupado en algún momento de nuestra vida y en algún momento del desarrollo, el fortalecimiento y en la manera en que nosotros hemos venido edificando nuestra fe, que es el sufrimiento. Pero muchas veces no queremos sufrir. No queremos sufrir. Entonces, el sufrimiento debe ser como un axioma para los cristianos. De hecho, este concepto lo entendió María, la Virgen María lo entendió perfectamente en el misterio gozoso de la Anunciación. Ella lo entendió perfectamente y ella supo entonces que no estaba convidada, no estaba siendo invitada a ser solamente la madre de las alegrías, por haberse sido escogida como la madre del Salvador, del Redentor, sino también como la madre de los dolores. Y acoge lo uno como acoge también lo otro. Acoge las alegrías y acoge los dolores de su hijo. Con igual agrado que recibe al niño en su seno y su perfecto conocimiento de cuanto este misterio iba a encerrar, iba a representar para su vida. Por lo tanto, para nosotros igualmente no podemos separar nunca al Cristo crucificado del Cristo glorioso y resucitado. Porque sin la muerte no hay resurrección. Y sin el sufrimiento y la crucifixión, entonces tampoco va a haber redención. Por lo tanto, nosotros estamos de alguna manera invitados a convivir con el sufrimiento. De alguna u otra manera, algunos, dependiendo de la capacidad que tengamos, sufren más que otros o sufrimos algunos más que otros, y esa capacidad no depende de nosotros. Bueno, humanamente podríamos decir, o coloquialmente, como dicen en mi tierra, de la capacidad de aguante, ¿verdad? La capacidad de aguante, pero no, eso depende de la gracia que Dios nos regala a nosotros para poder también nosotros soportar, vivir y poder superar las circunstancias adversas que no nos causan felicidad, sino que nos causan tristeza. Y son consecuencia de el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, el cuerpo místico de Cristo y el sufrimiento. La iglesia que Cristo fundó, la formamos todos los que vivimos unidos a Él por medio del bautismo. Definitivamente. Si nosotros no somos bautizados, no somos cristianos. Si nosotros no somos bautizados, entonces tampoco somos parte o entramos a ser parte del cuerpo místico de Cristo. Esa es una verdad que nosotros tenemos que conocer y es doctrina elemental de la iglesia. Eso lo aprendemos nosotros, incluso en las clases de catecismo, cuando estamos preparándonos para la primera comunión. Cristo es la cabeza de la iglesia y todos nosotros entonces somos sus miembros. Entonces entendámoslo de la siguiente manera. El cuerpo místico de Cristo está compuesto por todos los bautizados. Incluso, crean o no en el bautismo. Incluso, tengan una fe férrea o tengan una fe incluso débil. O también para aquellos que se han apartado de la fe católica.
Porque muchas veces uno puede, y lo he escuchado, que hay personas que dicen, no, a mí me bautizaron cuando era pequeño, pero ya no quiero estar bautizado. Eso no se puede. No, no se puede. Ujú. No se puede. Eso es como si nosotros dijéramos, sí, mi papá es fulano y mi mamá es fulanita, pero yo no quiero ser más hijo de ellos. Así. Además, puede ir ante un juez y cambiarse el nombre, cambiarse el apellido, cambiarse la nacionalidad, pero sigue siendo hijo de sus padres biológicos. Exactamente. ¿Cierto? Ujú. Bien. Y es importante que lo anotemos como una pregunta simple, pero es que hay que hacer esa comparación porque muchas veces bueno, el sacramento es hasta que uno se muere y eso no se puede revertir porque yo quiero. Exactamente. Hay 3 sacramentos en la iglesia, de los 7 sacramentos de la iglesia, que traen una marca indeleble. Y esa marca indeleble la tienen solamente 3 sacramentos de la iglesia que se reciben una sola vez, que es el bautismo, las órdenes sagradas y la confirmación. En su orden, bautismo, confirmación y órdenes sagradas u órdenes sacerdotales, de las cuales nosotros los diáconos hacemos parte de la primera orden sacerdotal, que es el diaconado. Y luego sigue el presbiterado, que son los sacerdotes, y el episcopado, que de él entonces ya entran a ser parte quienes son elegidos por Dios a través de la iglesia para ser obispos. Bien. Exactamente. Aparentemente, para nosotros el dolor contraría y frustra al hombre. Porque entre otras cosas, lo que usted decía hace un momento, ¿a quién le gusta sufrir? No nos gusta sufrir. Y por lo tanto el sufrimiento nos frustra y además que nos frustra, nos contraría, nos deprime. ¿Cierto? Pero en realidad lo que sucede con el sufrimiento es que nos fortalece y nos favorece. Algunos de los que nos ven o los que nos siguen o los que nos escuchan por las ondas de Radio María se podrán preguntar ¿cómo me va a favorecer a mí el sufrimiento? ¿Cómo me va a servir a mí el sufrimiento? Pues entonces acordémonos de lo que dijimos al comienzo. Sin sufrimiento no hay salvación. Y el cristianismo sin sufrimiento no existe. Si no, pensemos nosotros en la cantidad de mártires. La Iglesia Católica fue perseguida, lo que se conoce en la historia de la iglesia como la gran persecución durante los primeros 300 años. Iba a decir eso, que no fue por una semana, ni por un mes, ni exacto, ni por el periodo de un gobernante, no, Claro. 300 años, durante 3 siglos. Y la iglesia, ¿cuántos mártires no dejó inicialmente? ¿Cuántos mártires no ofreció la iglesia? ¿Cuántos hombres y mujeres no derramaron la sangre para que la fe persistiera y para ser de alguna manera ejemplo para las generaciones futuras? Y eso no paró ahí, sino que sigue y sigue y sigue y sigue. Y es ahorita, en este tiempo del año 2022, siglo XXI, en el cual todavía la iglesia sigue siendo perseguida y sigue siendo martirizada en muchas partes del mundo. Y de alguna u otra manera, nosotros donde vivimos, en el medio en que vivimos, seguimos siendo perseguidos. Estamos en medio de un mundo, ¿cómo decirlo?, cruel, que es un mundo cruel. Es un mundo en que en muchas ocasiones la moral, las buenas costumbres, la moral de la iglesia, las buenas costumbres no se tienen en cuenta, al contrario, son rechazadas. Y no solamente que son rechazadas, sino que se trata de perseguir, de hundir, y se crean leyes para contrarrestar de pronto los buenos procederes que la iglesia, con tanto esfuerzo y sufrimiento y tanta sangre derramada, ha prestado para que nosotros podamos gozar
por lo menos de una libertad religiosa que mucha gente no puede tener. Así es. Dice San Pablo, es necesario no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. En su carta a los Filipenses, capítulo 1, 29, pero también en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos con Él, reinaremos con Él. Lo que significa que el sufrimiento no es ajeno a nosotros. Cristo sufrió por nosotros, eso es cierto. Y un sufrimiento más grande y una muerte cruenta como la que tuvo Cristo, nosotros no la deseamos. De pronto hay que tener el coraje y la valentía de San Pedro, que él ofreció ser crucificado y no solamente, sino que pidió que fuera crucificado con la cabeza hacia abajo porque él se sentía, creía indigno de morir como su Señor. Wow. Sí, para eso se necesita no solamente tener fe, sino ser un valiente. Eso sí que es un acto heroico. Eso es un acto heroico, exactamente. Esa nuestra muerte en Cristo está representada por una cruz, toda bañada en sangre, en la que Cristo, nuestra cabeza, acaba de consumar su obra. Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos su cuerpo, ¿verdad? Pero esa muerte en Cristo, nuestra muerte en Cristo, que tenemos que morir con Cristo para poder resucitar con Cristo. Y tenemos que, a pesar de todas las circunstancias adversas que se nos puedan presentar, tenemos que perseverar con Cristo para poder reinar con Cristo. No hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de hacerlo. Al pie de la cruz estaba su madre María. Estaba María, la esposa de Cleofás, y las otras Marías. Así nos dice el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Capítulo 19. Pero estaba la madre del Redentor y también la madre de todos, absolutamente de todos los redimidos. Ella es nuestra madre, María Santísima. ¿Y por qué María es nuestra madre? Porque María es madre de la iglesia, es madre del cuerpo místico de Cristo. ¿Y nosotros quiénes somos? Parte del cuerpo místico de Cristo. O sea que nosotros somos hijos de María. Es nuestra madre en el cielo. La sangre que derramó Cristo en la cruz, a veces eso nosotros no lo tenemos en cuenta. Era sangre humana. Y esa sangre procedió y procedía de María Santísima. Por lo tanto, que de alguna u otra manera, la sangre que Cristo derramó en la cruz para que usted y yo y todos los que nos ven, los que nos siguen, los que nos oyen, y todos los bautizados, incluso aquellos que no se han bautizado, que están llamados a ser parte de este cuerpo místico de Cristo. Sangre de Jesús es la sangre que tomó de su madre María. Bueno, la ciencia nos deja saber a estas alturas que los otros días estaba leyendo, y usted que está en el campo de la medicina me puede decir si estoy un poco desquiciado o no. Dentro de nuestro vientre nosotros tenemos a nuestros hijos, ¿verdad? Obviamente, pero cuando se da a luz, quedan células de nuestros bebés, en el sentido o sea, que yo tengo como mamá, yo tengo células de mis hijos, entonces... Anticuerpos de sus hijos, porque... Mire, qué bueno que usted toque ese tema y le voy a decir por qué. Porque ahorita, hace una semana, escasamente una semana, nosotros gozamos de la dicha de saber que la Corte Suprema de Justicia de este país anuló, podríamos llamarlo de esa manera, la ley que legalizaba el aborto.
¿verdad? Y eso, bueno, ha habido una polémica y hay gente que está protestando a favor de que se derogue otra vez esto, no, a favor de que se haya derogado la ley, y hay otros que están protestando en contra. Pero mire, cuando una madre queda embarazada, cuando el feto se va desarrollando en el vientre, se va formando también un soporte para que este bebé se pueda alimentar. Y la única fuente de alimentación que tiene no es más que sino que la sangre materna. Pero igualmente eso necesita pasar por un filtro, podríamos llamarlo de esa manera. Y se va desarrollando lo que nosotros conocemos como la placenta. Y esa placenta pues está rodeada por una membrana y hay un líquido ahí en el cual el bebé se puede desarrollar confortablemente. Pero así como el bebé tiene sangre de la mamá, también tiene los genes del papá. Por lo tanto, genéticamente, los hijos suyos no son idénticos a usted. Porque ellos tienen los genes suyos, que es la mitad, y la mitad de los genes del papá. Al momento del parto, o después del parto, en el alumbramiento, que es la salida de la placenta, se puede, de alguna manera, que pasen sangre a la madre, del bebé a la madre, y la madre crea unos anticuerpos. Es por eso que sucede en algunos casos que hay bebés que nacen y entonces tienen una destrucción acelerada de los glóbulos rojos y presentan acúmulo de una sustancia que es producto de la degradación de los glóbulos rojos, que se conoce como la bilirrubina. Y esa bilirrubina se acumula y puede producir incluso convulsiones en los niños y las cosas. Y eso, bueno, no entremos en detalle. Pero eso se produce ¿por qué? Porque la madre crea unos anticuerpos. Y de pronto, con el tipo de sangre que viene otro bebé, o el segundo, o el tercero, o el cuarto, esos anticuerpos pueden actuar en el bebé. Entonces yo me pregunto una cosa. Si ese embarazo hace parte del cuerpo de la mamá, y es el derecho de la mamá de votarlo o no votarlo, de decidir si lo aborta o no lo aborta, ¿por qué es rechazado en algunas? Quiero decir, ¿por qué rechaza la sangre del bebé a la sangre de la mamá? Esa no se puede entender si es el mismo cuerpo. Es como si la sangre de su mano izquierda no fuera igual a la sangre de su mano derecha. ¿Verdad? Entonces es ilógico pensar que es... Que es derecho fundamental de la mamá, ¿verdad? Exactamente. Sí, entonces, excelente. Entonces realmente Jesús estuvo, bueno, dentro del vientre de nuestra Santísima Virgen María, por eso es que es un tema pues muy importante al mirarlo de este punto de vista. Sí, exactamente. De hecho, algunos de los estudios, de los últimos estudios que se ha hecho de los misterios eucarísticos, han reportado uno de estos estudios, el más reciente, que sucedió en Argentina en el año de 1994, cuando el Papa Francisco era un arzobispo de la Arquidiócesis de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Estos estudios, o sea, si lo quieren investigar, está en la internet y lo pueden buscar. Al hacer el estudio del ADN de estas células, que posteriormente se encontraron que eran células de corazón humano y que todavía tenían vida, que podían latir, se encontró que eran células que tenían únicamente cromosomas de mujer. Wow. O sea, tenían de los 46 cromosomas, solo tenían 23. Es que lo explica perfectamente. Exacto. Entonces, ¿cómo se explica? O sea, lo que significa que la sangre de Cristo es la sangre que tomó de la Santísima Virgen María. Exacto. Y por eso, si María es madre de Cristo, es madre de su cuerpo místico y entonces es madre nuestra.
Y ese sufrimiento que tuvo María nosotros no lo podemos desconocer. El sufrimiento que tuvo Cristo en la cruz no lo podemos desconocer y por lo tanto nosotros no somos ajenos a sufrir. Los cristianos no debemos temerle al sufrimiento. Por lo tanto debemos prepararnos para sufrir. ¿Y cómo nos preparamos para sufrir? Fortaleciendo nuestra fe. Y pidiéndole al Señor que nos regale su gracia. Porque si no estamos fortalecidos en el momento de la prueba, vamos a caer. No, eso sí. Y no estamos diciendo que es malo caerse. No. Esto va a pasar. Pero qué importancia es lo que está diciendo el diácono en el sentido de que si nosotros estamos fortalecidos, cuando ven ese sufrimiento, vamos a estar realmente con todas las bases para poder pasar a esa prueba. Claro, exactamente. Mire, la sangre que está destinada a circular en el cuerpo místico, a llevar al hombre la semejanza con Cristo, pero es con el Cristo completo, no solo con el Cristo de Belén, que nació, ¿verdad? Wow. Sí, que hermoso. Yeah. Que no fue con el Cristo del monte Tabor, el Cristo transfigurado en gloria, ¿verdad? Sino que es tampoco con el Cristo gozoso y rodeado de gloria, refulgurante de gloria, sino también con el Cristo varón de los dolores y víctima. O sea que con el Cristo del Calvario. Nosotros no podemos quedarnos únicamente con el Cristo transfigurado en el monte Tabor y olvidarnos del Cristo del Calvario. No podemos nosotros quedarnos únicamente con el Cristo resucitado en gloria y olvidarnos o apartarnos del Cristo flagelado. No lo podemos hacer. Porque si nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos al Cristo sufriente, pero también al Cristo resucitado. Y tiene que ser así, porque si nosotros queremos resucitar, tenemos que morir. Y la muerte de alguna manera es un sufrimiento. Le escuché una vez a alguien que dijo, y hablando de mí mismo, yo no me preocupo por la muerte. Y no me preocupo, y esto yo lo he hablado muchas veces con mi esposa, que digo, yo no me preocupo por la muerte, porque si algo cierto, si algo seguro yo tengo en esta vida, es la muerte. Si algo seguro nosotros tenemos en la vida, es la muerte. De esa no nos vamos a escapar. Y todos vamos a ir derechito para allá. Y vamos a ser enterrados 3 metros bajo tierra. Bueno, algunos preferirían que los cremaran. A mí no me gustaría que me quemaran porque eso es un calor horrible. Entonces mejor que no me quemen, que no me cremen, sino que me metan ahí en un hoyito fresquito, una tierra húmeda, ¿verdad? Bueno. Y eso es otra cosa también, diácono. No, es como que un miedo, no queremos pensar, miedo, no hables de ello, de la muerte. Entonces, realmente, si vivimos con eso, estamos siendo antitestimonio, ¿verdad? Exactamente. Porque, entonces, y yo no estoy diciendo que aquí ser María es una no, yo tengo mi amado esposo y mis 3 hijos y mis 4 hijos, que realmente es lo más que yo amo, pero tenemos que estar preparándonos para eso, pues porque es lo que dice el diácono, va a ocurrir sí o sí. Exactamente, sí o sí. Pero imagínense que María entendió esto perfectamente y lo entendió a la perfección. Ella supo incluso desde el mismo momento de la anunciación que estaba convidada a ser madre de las alegrías y madre de las tristezas. Es por eso que la iglesia también ha llamado a María Madre de los Dolores. Aquí hace unos programas atrás nosotros hablamos de los dolores de María o de la Virgen Dolorosa, ¿verdad? De los 7 dolores de María. Mire, esta unión de la sangre y el corazón de Cristo tiene que abarcar la vida de Cristo en todas sus fases y no en una sola. Ya lo dijimos, que no pretendamos dar la bienvenida al Rey de la Gloria y rechazar al varón de los dolores.
El que no quiere acompañarle en la cruz, pues tampoco, y eso sí es una verdad de apuño, no tendrá parte en su misión evangelizadora. Exactamente. La misión de nosotros, ¿cuál es? Evangelizar, de todos los cristianos. Ya, hoy el evangelio de hoy, ¿de qué nos habla a nosotros? Para irnos de dos en dos. El evangelio de hoy nos habla de eso, de la obligación que tenemos nosotros, el compromiso, todos los bautizados, todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, tenemos la obligación de evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? Llevar la buena nueva a los demás, aquellos que no la conocen o que la conocen a medias. De llevar la noticia de salvación, el mensaje de fe, de esperanza, de que hay un Dios que nos ama, que nos espera, que nos perdona, y todo lo que la iglesia enseña. Nosotros estamos obligados, tenemos la obligatoriedad de enseñarlo. ¿Y por qué estamos obligados? Porque nosotros, el día que fuimos bautizados, incluso para aquellas personas, como usted dijo, no, es que yo fui bautizado, pero yo no quiero ser más bautizado. Incluso ellos, los que rechazan el bautismo, están obligados a ser evangelizadores. Entonces yo no puedo ser evangelizador si yo voy a rechazar al Cristo sufriente. Miren, podemos comparar al cuerpo místico de Cristo, la iglesia, con el cuerpo humano, el cuerpo suyo y el cuerpo mío, el cuerpo de todas las personas. El corazón en el cuerpo humano, en nuestro cuerpo, es el centro del sistema circulatorio. ¿Y la función del corazón cuál es? La función del corazón no es amar, la función del corazón no es que nos salga sentir bonito. La función del corazón es una función de bomba. Y él actúa como una bomba, se contrae y se dilata para llenarse y se contrae para que esa sangre que llegó allí cuando estuvo dilatada salga expulsada y llegue a todos los tejidos de nuestro organismo, desde la puntica de la cabeza hasta la puntica del dedo pequeñito del pie. Esa es la función del corazón. ¿Y por dónde se transporta esa sangre que lleva los nutrientes, los oxígenos y toda la alimentación que lleva la vida a las células? Por una red de canales que son arterias, y regresa por dónde? Por una red que son unas venas. Así, más o menos, explicándolo a grosso modo. Entonces, esa es la función del corazón. Esa es la función del corazón en el cuerpo humano, ¿verdad? Ahora, la función, ¿cuál es el corazón del cuerpo místico de Cristo? El cuerpo místico de Cristo también hace circular la sangre. ¿Y cuál es la sangre que circula por el cuerpo místico de Cristo? La gracia que nosotros recibimos del mismo Cristo. Por lo tanto, el corazón del cuerpo místico devoto de María es el mismo corazón de María que irriga la gracia de Cristo como sangre preciosa de todos sus miembros. Por lo tanto, nosotros, hablando ya un poco más teológicamente, no podemos separar el corazón de Jesús del corazón de María. Por lo tanto, el Sagrado Corazón de Jesús está unido íntima e intrínsecamente con el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, su sangre. Entonces, dicho de otra manera, ¿cómo circula la gracia en el cuerpo místico de Cristo? Porque el corazón inmaculado de María, junto con el Sagrado Corazón de Jesús, hacen que esa gracia se irrigue y llegue hasta nosotros. Y que nos dé entonces la vida, como la sangre da vida a nuestros tejidos, también de nuestra vida espiritual.
Por lo tanto, entre más gracias nosotros recibimos, podríamos decir que mejores cristianos podemos ser. Entre más gracias nosotros le pidamos a María, que nos regale. ¿Y por qué le pedimos la gracia a María y no a Jesús? Pues claro que le tenemos que pedir la gracia a Jesús. Pero si se la pedimos a María, es mucho más fácil porque ella es la dispensadora de todas las gracias. Y como es la dispensadora de todas las gracias, entonces me acordé de algo, de Santa María Labouré, la de la medalla milagrosa. En una de las apariciones de la Santísima Virgen María, ella aparece con el globo terráqueo llevado como enseñándoselo hacia el cielo. Y en otra aparición ya ella aparece sobre el globo terráqueo, como la reina coronada, y con unos anillos en los dedos, y de esos anillos salían unas luces multicolores, y llamó la atención a la santa que de algunos de estos anillos había una luz blanca, o sea brillante, pues sin color. Y entonces ella le preguntó a la Virgen, y la Virgen le dijo, sí, estos rayos son las gracias que yo derramo a mis hijos. Wow. Y le preguntó, ¿y los que no tienen colores? Porque son las gracias que están ahí y que nadie me ha pedido. ¡Wow! Yo no la sabía. Entonces, la dispensadora de las gracias, por eso nosotros no podemos cansarnos de decirle a María, Madre, dame la gracia, tú que eres la llena de gracia, la que tienes gracia de sobra, ya tú no la necesitas, porque ya tú estás en la presencia de Dios. Pero yo, que soy un simple mortal, débil, pecador, mísero, indigno, y cualquier otro calificativo que tú me quieras dar, ¿verdad? Yo sí la necesito en abundancia. Entonces, y esta Catalina Labouré quedó huérfana a los 9 años. Y digo esto pues porque Dios utiliza, ¿verdad?, a las personas hasta menos indicadas para hacerse, para que podamos ver su poderío, y también pues utiliza las diferentes advocaciones y apariciones de la Santísima Virgen a personas, porque mira, ahora mismo como este mensaje lo podemos estar discutiendo, sí, para las personas que nos están viendo, para nuestro propio crecimiento también, para que podamos entender la importancia de pedirle las gracias, porque sin eso tampoco es que no podemos vivir plenamente nuestro punto A al Z, de lo cual Dios quiere que nosotros vivamos en esta tierra. Exacto. Yeah. Mire, y ahora que dice, si nosotros podríamos para futuros programas hablar de algunas de las advocaciones de la Santísima Virgen María. Claro que sí. De pronto las más conocidas son Fátima, Medjugorje, la Virgen de Lourdes, y por supuesto, para nosotros los latinoamericanos, la Morenita del Tepeyac, Nuestra Señora de Guadalupe. Pero también podríamos hablar de la medalla milagrosa, que fue en 1830. Y que valga, esto es bien importante, yo abro y cierro paréntesis, aquí su muy buen amigo y compañero por muchos años, hasta esta semana, Padre Ed, nos habló, él nació en París, y él nos hablaba de lo vacía que de lo poco concurrida que era la medalla milagrosa allá en París. Y yo creo que esto es importante que se hable, pues porque si en algún momento nos encontramos en alguna peregrinación o recreando o creando una peregrinación, mire, vayamos a este tipo de santuarios para poder conocer mejor pues la historia. ¿Sabe que la Legión de María está celebrando su centenario, su primer centenario? Yo siempre digo el primer centenario porque esto va a ser por muchos siglos. Bendito Dios. El primer centenario de la Legión de María, que fue fundada el 7 de septiembre de 1921, sábado, 8 de la noche, en Dublín, Irlanda. Se cumplieron los primeros 100 años. O sea, se están cumpliendo durante este año el aniversario, o se está celebrando el aniversario. Y para agosto, finales del mes de agosto, la Legión de María Hispana
de la diócesis de Arlington va a ser una peregrinación a la gruta de Lourdes. Wow. Aquí. ¿Y cuándo es? ¿A finales de agosto? A finales de Lo agosto, decimos el próximo. 20, déjeme si no estoy mal, creo que es el 20. Ya les digo, déjame yo, bueno. Y las personas que estén escuchándonos, que a lo mejor pues tengan la fecha, que lo pongan aquí, pero en en las próximas semanas vamos a estar hablando precisamente de cuándo exactamente es la peregrinación. 27 de agosto. De agosto, 27 de agosto, okay, sí. Wow. Y va a haber misa, va a haber confesiones y todas esas cosas. Qué Y ahí vamos a estar y vamos a hablar temas pequeños y vamos a celebrar, bueno, hay un sacerdote que va a celebrar la misa y este humilde diácono va a ser el diácono de la palabra y vamos a tener la oportunidad de dirigir algunas palabras a los que ocurre. Vamos a tener rosario, vamos a tener peregrinación y va a ser muy para hermoso. Toda la familia, imagino, ¿verdad? Para toda la familia. Y entendiendo que es importante que se saque el día, o sea, ese día 27 de agosto, sacarlo para poder... Pero imagínese usted que lo mejor de este cuento, así dice en mi tierra, lo mejor del cuento es que la Santa Sede le otorgó un año de gracia a la Legión de María, a todos los legionarios, la Legión de María, y por lo tanto nosotros podemos ganar indulgencias plenarias. Mire. Cumpliendo las 3 condiciones, ¿Cómo no? ¿verdad? Confesión, peregrinación, oración por el Papa. Excelente. Wow. Sí, Wow. indulgencias plenarias por nosotros y por algunos difuntos. Qué tan importante. Sí, por algunos difuntos nuestros. Sí. Mire, entonces, continuando con la comparación del cuerpo humano con el cuerpo místico de Cristo, ¿qué sucede en un miembro que no le llega sangre? Muere. Exacto. Bueno, usted lo dijo claramente. Muere. Hay un proceso, ¿verdad? Que primero se debilita, luego se necrosa, se muere y hay que amputarlo. Definitivamente. Nosotros de pronto conocemos muchas personas que por problemas de su circulación que no es adecuada, sobre todo en los diabéticos, ¿verdad? Hay que hacer la amputación de los miembros, especialmente de los miembros inferiores. Se le amputa el pie o una pierna y entonces, bueno, eso no es bueno. Porque todos los miembros de nuestro cuerpo son importantes. Dice San Pablo, el ojo no le puede decir al oído que es más importante, ni la mano le puede decir al pie que es más importante. Todos somos importantes. ¿Qué sucede igualmente en el cuerpo místico de Cristo cuando un miembro no se alimenta? Se va desgastando, se va muriendo lentamente. Exactamente. Si la sangre en el cuerpo místico de Cristo, entonces ¿qué sucede? Que va decayendo en la fe y se separa. Se separa solito del cuerpo místico de Cristo. O sea, que Él se amputa a sí mismo del cuerpo místico de Cristo. Hay una autoamputación, por llamarlo. Yo no sé si ese término podríamos utilizarlo, ¿verdad? Pero se me ocurre, pero yo pienso que es validero, claro, en este una momento. Buena analogía, claro. En este momento se hace una autoamputación y se separa de la iglesia. Porque se debilita, porque de pronto... ¿Y cómo se debilita un cuerpo? Un miembro, perdón, del cuerpo místico. Cuando ya deja de ir a misa, comienza yendo a misa intermitentemente. Ya no quiere ir al sacramento de la confesión. Ya de pronto se va alejando y hay un momento en que ya se aparta totalmente de las actividades de la iglesia, de su parroquia, de su comunidad, de su grupo apostólico. Y las personas que estaban a su alrededor mirando su ejemplo también. Porque muchas veces no pensamos en eso. Y aunque la gente o los cristianos muchas veces no pensamos en eso, en las consecuencias, podríamos llamarlo de alguna manera, en las consecuencias, esto afecta directamente a los demás miembros del cuerpo místico de Cristo. Y le pongo un ejemplo. Usted se está haciendo el pedicure y resulta que su niña la distrajo y se cortó un poquito de la cutícula de su dedo pequeñito del pie, ¿verdad? Pero resulta que usted no se puede calzar porque cuando se calza le duele. Y ese dolor en el dedo pequeñito del pie izquierdo, bueno, usted es derecha, en el pie izquierdo. Duele, mortifica, amarga e intranquiliza la vida.
O sea que todo su cuerpo se afecta por una pequeña herida en un dedo del pie. Igualmente, cuando un miembro del cuerpo místico de Cristo se separa o está en pecado mortal o pierde la gracia o pierde la comunicación, igualmente todos somos afectados. Todos absolutamente somos afectados. Entonces ya nos quedan como unos 5 minutos. 5 minutos exactamente, diácono. Entonces, ¿qué podemos concluir? En primer lugar, que Jesucristo padeció todo cuanto era menester. Nada faltó para colmar la medida de sus padecimientos, con mucha razón, pues el mismo Cristo desea y continúa sufriendo en su cuerpo. Mire, cada vez que nosotros, tomando el ejemplo de lo que habíamos dicho hace unos minutos, de cómo se afecta el cuerpo místico o cómo se afecta a nosotros miembros del cuerpo místico de Cristo con solamente un hermano que esté separado o que esté sufriendo, por llamarlo de alguna manera, que esté sufriendo porque se ha debilitado su fe, digámoslo así. Pues Cristo mismo en su corazón también sufre, porque Él sufre cada vez que nosotros cometemos pecado. Hay una analogía que le escuché una vez a un sacerdote hace muchos años, que dijo: cada vez que nosotros pecamos, volvemos a crucificar a Cristo. Cada vez que nosotros pecamos, volvemos a coronar de espinas a Cristo. Cada vez que nosotros pecamos, volvemos a azotar a Cristo. Cada vez que nosotros pecamos, lo volvemos a bofetear, lo volvemos a escupir. O sea, cada vez que nosotros pecamos, estamos repitiendo en Cristo el sufrimiento que padeció Él en su camino al Calvario. Excelente ejemplo, y es lo que nosotros necesitamos, no importa cuánto tiempo también estemos aquí caminando en la iglesia, diácono, que usted nos recuerde eso, porque muchas veces pasan los días, pasan los meses y no vemos la importancia, la importancia de nosotros tener esto en nuestro corazón, diácono. Yo le quiero agradecer tremendamente por esto. No son palabras mías las que voy a decir, por eso las voy a leer. Nuestra misma unión con Él exige que hagamos esto mismo, porque si somos el cuerpo de Cristo y miembros unos de otros, todo cuanto padezca la cabeza, lo deberán padecer justamente sus miembros. San Agustín. San Agustín. El sufrimiento es parte de la vida del cristiano. Sin sufrimiento no hay cristiandad. Tenemos que repetir esto. Ya lo dijimos, lo repetimos y de pronto lo vamos a seguir repitiendo, porque es bueno que nosotros nos concienticemos. No solamente los que nos escuchan, sino nosotros mismos. Yo me tengo que concientizar que sin sufrimiento no hay cristianismo, porque el sufrimiento redime al cristiano. Bendito sea Dios. Y el sufrimiento redime al cristiano exactamente como Cristo nos redimió a nosotros en la cruz. Qué Dios tan bueno tenemos nosotros. Qué Dios tan maravilloso. Por eso es el Dios de dioses, el Señor de señores. Y nosotros podemos decir: viva Cristo Rey, todos los días. Así es, diácono. Yo le quiero agradecer muchísimo, pues, porque, como dije hace unos instantes, nos hace recordar la importancia del ser cristiano y sobre todo de la importancia que le debemos de tener a Él. O sea, Él se supone que sea lo más importante en nuestra vida, entonces lo que debemos de preguntarnos en estos precisos momentos: ¿Jesús es lo más importante en nuestra vida? O sea, la Santísima Virgen nos ayuda. Y el diácono lo ha explicado muy bien en este programa, pero Jesús es lo más importante en nuestra vida. Yo espero que si no, le demos hacia atrás, retroceder hacia este programa, porque fue demasiado gratificante. Gracias, diácono. No, y la devoción a la Santísima Virgen María no es puramente un grito del alma o un sentimiento del creyente, es la admiración a la obra de Dios en María. Mire, nosotros somos devotos de María y de alguna manera estamos
retribuyéndole a Dios ese amor tan grande que tuvo por nosotros, que escogió a una mujer sencilla, muy humilde, para que ella fuera la madre del Redentor, porque ella es la llena de gracia. Entonces pidámosle a María, quien ha pasado por un dolor tan grande y un sufrimiento tan profundo, de ver a su hijo no solamente azotado, coronado de espinas, sino crucificado y muerto en la cruz, que nos ayude a seguir su ejemplo ante las dificultades de nuestra propia vida. Que así sea. Amén. Muchas gracias, diácono. El reloj marca a las 8:55 de este día, de esta noche. Le damos las gracias nuevamente por estar aquí y nos quedamos con su bendición, por favor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén. Amén. Hasta el próximo fin de semana, en la cual tenemos una cita, ustedes y esta servidora que está con ustedes, Iset Marí, y nuestro apreciado diácono Orlando Barros, en su programa, A Jesús por María. Chao, chao. Chao, chao.